Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, aquí. A ver si entra Juan, porque ya tenemos a alguien más en la sala de espera. Muy bien. Oye, qué interés. Sí, Vamos. sí. A ver, coge algo Vamos. para A ver si anotar. entra Juan, yo te voy a ir haciendo a ti como anfitrión. Muy bien. Coger un papel o algo. Ya, si aunque esté difuminado el fondo, no queda feo, ¿no? Que lo grabemos. No, no, no. No, No, no. porque además luego si compartes pantalla se te va a ver en chiquitín. Vale, Entonces, ok. Sí, pues mejor entonces. Juan también parece que salía de clase y llegaba justito, No, justito. no. Un minuto, voy a poner un vaso de agua. Sí, haz marcha, haz marcha. Sí. Mario. Sí. El tema de la intervención de los participantes, ¿la vais a hacer a través de chat? ¿Eso lo habéis hablado? No lo habíamos hablado, no, eso lo iba a liderar un poquito más Juan, Vale, no habíamos comentado nada. vale, de Pero todas bueno, yo formas, creo que como lo que tú... interesante normalmente es, pues, o sea, lo que suele ser chulo es eso, las preguntas que las vayan ellos ahí poniendo en el chat para no interrumpir y luego al final, pues ya un poco, a lo mejor tú vas a estar en... No, yo no, yo estoy para conectarme porque Juan no Vale, tiene las claves del Zoom, vale, pero vale, ahora cuando lo hago anfitrión ya me vale. salgo. Pues igual, Juan, lo que puede hacer mientras yo estoy comentando cosillas, que vaya anotando aquellas preguntas, como muchas veces se parecen o son similares y tal, Sí, sí, pues que haga, oye, mira, que haga un briefing y diga, mira, Mario, esta pregunta, ¿esto cómo lo ves? Tal. Entonces, vale. pero vamos, no creo que pregunte. En principio, como los dos vais a tener acceso a los participantes, Muy bien. ahora a ver si se conecta y lo comentamos con él también, pero
el tema de silenciar micros, cámaras y demás, eso está bien que lo recordemos al principio. Vale. Y es que no tienen que utilizar la cámara y el sonido. Yo normalmente siempre lo recordamos al principio de las Vale, sesiones. muy bien. A no ser que sea una ponencia que el ponente diga, no, es que voy a buscar la El debate, ¿no? interacción. Aquí la, la ¿Sabes? lucha libre, No, aquí. Cuerpo a cuerpo. pero, Muy bien. ¿Qué tipo de perfiles son la gente que se ha ido apuntando? O sea, gente jovencilla, ¿no? Que le interesa el tema. Juan Mateo, mira. Pues no lo sé, Juan, porque yo estoy un Ah, poco desconectado. Yo pertenezco a la vale. gente de Florida Ninos y estoy Ah, haciendo vale, vale. soporte del Zoom, pero no he estado detrás de la Vale, vale, vale. Entonces será. Muy bien. difusión ni nada Vale, vale. chaval. Ahora te pregunto. Hola, Buenas, ¿Qué Juan. tal, Juan? llegamos, madre mía. Yo, hoy, Sale un va afuera siempre ahí con el Ventolín casi para dar los webinars. Sí. madre mía, coger algo algún día. Sí, Juan, mira, estava parlant, jo te vaig a fer Sí. ara a ti anfitrión, Vale, ¿vale? I ja es quedareu vosaltres i jo me'n vaig. Lo que vos deia este matí, la sessió se va quedar gravada quan acabem, sí, pues demà jo crec que la retallarem tota esta part i la pujarem a YouTube, ¿vale? vale. Tu te quedaràs un poquet encarregat de lo que és la sala. No sé si al principi aneu a comentar algo sobre els micros, les cams, l'ús del Sí, sí, sí. xat, saps? Sí, no, comentaré que això, que Com en sempre. principi lo tinguin apagat i després ja, pues, si volen preguntar alguna cosa, pues, al final o pel xat o al final. Ja està. Muy Vale, bien. perfecte. Igual, Pues, sí, perdona, perdona, te he di cortado. tu, Mario, di tu. Es decir, todas las preguntas relacionadas con el programa así genéricas, entiendo que esas las respondes tú y ya yo de lo que sean dudas de la charla que doy yo, incluso de mis dos asignaturas, pues esas ya las comento yo, ¿no? Claro, sí, no, Por y el sobre todo, a estado. ver, voy a dejar, a ver, para que no se alargue mucho, si dudas muy genéricas, si no es una cosa muy obvia, pues luego yo puedo contactar con la gente, entonces, Sí. para que no se alargue mucho. Entonces, sobre todo hoy, Sí, sí, no, para que también hay que sea una... intentar, sí, Sí, cerrarse, o sea, centrarse en el horario que nos hemos fijado, pues si no, sí, es- sí, pues si no puede ser muy queda largo y a lo feo. mejor, Sí, pues, además que queda feo, es, Mm. vale, lo voy ok. a decir. Entonces digo, si hay muchas, porque ahí también hay cosas que también queda por perfilar, por si hay un detalle o algo, entonces digo, bueno, como vamos a hacer varios webinars, entonces vamos desvelando detalles del curso y así Muy ya. bien, muy bien. Vale, pues Juan, tú ya eres anfitrión y ya verás ahí la sala de espera, que si no me equivoco habrán 3, 4 personas todavía en sala de espera. Vale. En el momento que queráis empezáis a darle paso. Nosotros solemos ser bastante puntuales con los webinars porque al ser online, ¿vale? No damos mucho margen tampoco. Pero bueno, saliendo las personas que hay inscritas y los que vayáis teniendo, pues ya decís, vosotros empezáis en punto, hay 5, ¿vale? O a qué hora y cuándo le dais acceso a esta gente, más que nada para que no piensen que se han equivocado, ¿eh? Vale. O algo de esto. Sí, Yo sí, me voy a Miguel, salir, pues, dime. si pots esperar uns minutets Ah, clar. que comencem i així després ja veiem que va tot ok, només uns minutets i així nosaltres ja per cercar. Perfecto. Pero yo ahora no ves res, ¿eh? Yo ahora tú eres el anfitrión, ya no ves sala de espera ni res, ¿eh? Te dic per això. Te da los Vale, mandos del avión y, Me has dado los mandos y yo ahora soy un ya, empleado y más. ya. vale, aquí veo en espera, ponen 4 personas, veo que están en espera. ¿Qué perfiles son? Son gente jovencilla, no entiendo que les Sí, interesa. veo que la mayoría son estudiantes y tal, Muy ¿vale? bien, Tanto de nuestro centro como de Florida, ¿vale? La muy bien. mayoría de lo que he visto. Hay algún caso de gente externa, de empresa y tal, pero bueno, no lo he llegado a analizar, pero me enviaron el listado ahí. Era algo así, ¿no? Muy Creo que bien. habían 39, pero veo, había bastante volumen de estudiantes nuestros y de Florida y otro de empresas. Muy bien. A ver qué tal. Y luego ya haremos la difusión a posteriori. A ver, estoy mirando aquí, a ver, para lo de poder yo poner la presentación así, compartir pantalla. Aquí está. Compartir. Es que, a ver si me deja, así también para empezar. A ver aquí qué tal se ve. A ver, así se ve bien. ¿Se ve así bien? Ahora de momento no estás compartiendo nada, Vale. Juan. A ver ahora. Ahora sí. Vale, espera que... Ahora sí. ¿Sí? Ahora se ve, se vería más o menos bien. Sí, Sí. sí. No se ve ahora. Perfecto. Ahora A se ver, ve la ahora. presentación. Vale. Ah, así mejor, ¿no? Perfecto, perfecto. Vale, a ver, vale.
Vale, aquí lo que os decía, como vais a estar los dos, Mario también es coanfitrión, ¿vale? Entonces, cuando uno de los dos está compartiendo pantalla, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo, voy a compartir yo pantalla, ¿vale? Yo luego dejo de compartir y a Mario ya cuando le doy paso a Mario, ya él. Vale, por ejemplo, comparto yo pantalla la otra persona, que en este caso podéis ser cualquiera de los dos, si vais arriba hay una opción de visualización que dice salir de pantalla completa. Arriba del todo, cuando pasáis el cursor, pone salir de pantalla completa. Entonces se puede gestionar de una manera más visual, más fácil, el tema de los Vale, participantes. vale. ¿Vale? ¿Lo has visto, Juan? Sí, arriba, ¿no? Donde está. Sí, si pones salir de pantalla completa, sigues viendo mi presentación en grande, pero tienes el cuadro de mandos de lo que es el zoom, pues mejor. Vale. ¿Vale? Salir de pantalla completa, sigues viendo esto a pantalla completa, pero si pinchas en participantes o en lo que sea, se ve mejor. ¿Vale? Vale. Pues nada, si queréis, ya entramos, hay 10 personas por ahí. Pues admite ya, sí, porque es menos un minuto. Vale. Unos webinar ahora lo que ponen es música, pero da un mal rollo porque parece que estés esperando al dentista, ¿sabes? Con el hilo. No Con el he hilo escogido ni una musical. música. Depende, sí, depende de la música que pongas, pero parece que estás en el dentista. A ver. Bona vesprada a tots i a totes. Bona vespre. Bueno, esperarem uns minutets, ¿vale? Perquè són les 5:00, ¿vale? Esperarem uns minutets i de momentet començarem. Vale, s'escolta bé? M'escolteu bé? Sí, Sí, perfecto. Hola, buenas. Buenas, Ahí, Salva. buenas. La gent per ahí coneguda. Vale, uns minutets i comencem. Bona vespre, Òscar, que també tenim per ahí el xat.
Vale, un parell de minuts i comencem. Vale? Bueno, si us pareix vaig començant, i si se connecta algú més, ¿vale? Me presento, ¿vale? Soy Juan Mateo, soy coordinador del curs de Big Data i Data Science, que ara comentarem. I res, primer que res, donar-vos la benvinguda a tots i a totes. I primer que res, per comentar algunes pautes per al tema de si voleu preguntar una cosa, doncs podem utilitzar el xat o enxufar el micròfon i fer una pregunta, però ho farem al final de la sessió. I res, i ara us anirem comentant un poc la sessió. Començaré fent una breu introducció i després ja donaré pas a Mario, que ja ara després vos el presentaré. Però bueno, després per veure si va bé el micro, Mario, bona vesprada. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Moltes gràcies i benvingut. Bé, doncs vaig a començar. Fem una breu presentació i així vos comentem alguns detallets del curs. També comentar-vos que en aquesta sessió farem una presentació genèrica, però ens centrarem en alguns aspectes concrets, que seran els que Mario ens explicarà. Per tant, ara vos donarem detalls. Vaig a veure si us puc compartir la pantalla i vos comente. Vale. Se veu bé la presentació? Sí? Sí. Perfecte. Doncs comencem. El webinar que anem a presentar avui és la revolució de les dades. I anem a parlar de què passa amb les dades, quina és la importància que tenen les dades. I ara vos comentem un poc, primer que res, per si algú no ens coneix, en Xúquer Centre Educatiu. Treballem dins de ser una cooperativa d'ensenyament i treballem dins del grup Florida. I, per tant, en aquest aspecte anem a centrar-nos en la part de que seria la part de la formació professional. Bé, així tenim un poc l'oferta educativa que tenim actualment a Xúquer Centre Educatiu, des de la FP bàsica, en la família professional d'Informàtica i Comunicacions, passem per grau mitjà fins a grau superior. També tenim altres famílies professionals com activitats físiques. En el cas de la informàtica i les comunicacions, al igual que Florida, estem oferint també una formació complementària, a part del que són els cicles de grau superior, DAM, DAU, dobles titulacions. Estem treballant en dues àrees molt importants i amb perfils que necessitem formar. Les empreses estan necessitades d'aquests perfils i parlem, en el cas de Florida, parlem de la ciberseguretat, que ja està en marxa, el curs d'especialització en ciberseguretat, i en el cas de Xúquer anem a arrencar a partir de gener de 2022 un curs d'especialització, una espècie de bootcamp en Big Data i Data Science. Per tant, és un poc una formació complementària que vindrà un poc a tindre aquests perfils que tant necessita l'empresa. Complementar la formació acadèmica en els cicles formatius i ve un poc en consonància en el pla de modernització de l'FP. L'FP està modernitzant-se i, per tant, en tot el tema de ciberseguretat, Big Data, Internet de les coses, etc., necessitem aquests perfils. Bé, seguint un poc en aquesta presentació, ficaria aquesta transparència que la podria ficar des del 2006 aproximadament o inclús prèviament. Ja fa molts anys que les dades són el nou petroli i un poc per això ha vingut en Xúquer hem detectat la necessitat de cobrir aquest àmbit de les dades i del Big Data i d'analitzar aquestes dades. Per tant, aquesta transparència l'he publicat fa molts anys i cada vegada té més importància i té més sentit, que les dades són el nou petroli, aquesta importància que tenen. Ara després, Mario, també, quan li donem pas,
ens dirà per què realment és tan important aquestes dades i analitzar-les, prendre decisions sobre aquestes dades. No? Les empreses tenen que també actualitzar-se, no? I per tant, en aquest tema va ser vital en tots els sectors. I a nivell econòmic aquestes dades són importants poder fer aquest tipus d'anàlisis i aquesta presa de decisions. Per tant, aquesta part cada vegada assumeix més importància. I no volia ficar molta presentació perquè m'interessa molt la vessant de Mario, des de la part de l'empresa i la part professional. Tenim aquesta quarta revolució industrial. Històricament hem anat evolucionant i ara estem en un punt en què tenim una gran quantitat de dades. Podria ser una basura digital, però aquestes dades tenim que intentar analitzar-les i la quantitat que tenim avui dia de sensors, d'automatismes, és important poder analitzar-ho. Entonces, quan parlem de cloud computing, big data, internet de les coses, intel·ligència artificial, 5G, i me n'hauré deixat molt més. Tenim també el famós blockchain. Aquesta part mostra aquesta revolució, quarta o tal vegada inclús arribem a quinta, és a dir, estem en un punt que l'evolució és constant, però necessitem un poc fer aquest tipus d'anàlisis i veure aquesta informació, com podrem treure coneixement, aquesta part de l'extracció de coneixement a partir de les dades. Les dades de per si podrien aportar ben poc, però necessitem un poc veure el que us deia d'aquest anàlisi. Bé, en quant al tema del bootcamp que presentem, com us dic, sí que si algú té realment interès, després podreu també, a nivell personal, podem quedar per explicar un poc més detall algunes parts, perquè avui tampoc volem que sigui un webinar àgil i pugui ser també una espècie de píldora formativa. És a dir, ahir Mario també va a guiar-nos un poc per on començar en aquest camp, tal vegada novedós per a tots i totes. I així teniu un poc el programa. Sí que volia fer alguna pinzellada del programa perquè vegereu un poc el curs. Vos dia la consonància en el pla de modernització de la FP, i aquest curs serà un curs semblant a el que són els cursos d'especialització, però hem trobat un format més àgil, més pràctic i més curt. No són 600 hores de formació, tenim així unes 100 hores. Tenim així estimades 100 hores i hem distribuït en diferents mòduls que van a ser flexibles i també podreu matricular-se individualment a aquests mòduls. I així vegeu un poc un mòdul inicial del Big Data, què és, com utilitzar-lo, casos d'estudi. Després també el tema de les bases de dades és molt important, tant a nivell de SQL i no SQL. En el tema del no SQL entrarem ahí Mongo, etc. Tot això ho anirem comentant. Tema de programació, important, hem triat un llenguatge versàtil com Python, també podrem haver triat R, podem comentar alguna cosa puntual. I després tecnologies Big Data, que avui precisament en aquest webinar anem ara a començar en aquesta part, comentar algunes pinzellades, ja dic, també serà una espècie de mini píldora formativa, el tema d'un ecosistema de tecnologies com Hadoop i Spark. Principalment comentarem Hadoop i Spark, i també el tema de l'streaming i processament en temps real, com seria Apache Kafka. També tenim, a part de l'Elasticsearch, cobreix un poc diferents àrees. Anàlisi de dades, podem utilitzar aplicacions com Tableau, Power BI i també un poquet de Machine Learning, uns fonames bàsics. Són el curs, com us dic, pràctic, perquè són 100 hores i cobreix un poc uns dels principals aspectes que hem considerat. Bé. Així tenim el desglosse, però farem més webinars i anirem comentant més detalls d'aquest programa, per tant, per a centrar-nos i no demorar en temps la duració del webinar, però si teniu, hem fet una espècie de divisió en blocs, si els teniu. Aquest vídeo també el penjarem en YouTube, en el canal, també podeu veure a posteriori i, com us dic, ja a nivell personal podem contactar i donar-vos més pinzellades d'aquest programa. Si tenim els quatre blocs, i també la part final de veure i visualitzar aquestes dades en aplicacions tipus com Power BI. Així teniu un poc la imatge típica de les principals tecnologies, en els logotips de Python, Hadoop, Mongo, Elasticsearch, Kafka, etc. Així tenim la data per a que esteu interessats, començarà a partir de gener, hem estimat el 25 de gener fins al 28 de juny, són 100 hores i la idea seria des dimarts de 4 a 8 de l'espre. Bé, us anirem comentant més detalls, però no voldria demorar més, però també estic en ganes d'escoltar a Mario. Si teniu també les dades per si voleu quedar al centre o enviar-nos un mail per a el que vostè diguem, per a dubtes, problemes, preguntes, el que siga, podeu estar en contacte amb nosaltres. I realment això, avui anem a centrar-nos en aquesta part de la part de Hadoop i Spark i Kafka. I vaig a presentar-vos a Mario,
Mario Renau. Us vaig a fer un resum perquè té molts aspectes que comentar. I primer que res, comentar-vos que és Data Architect en iStorm. Lidera l'equip de Data Engineers d'iStorm Espanya. Està guardonat com a World Class Engineer en tecnologies de dades i també ha treballat en empreses del calat d'Oracle, Stratio, Elite, que també està en la UPV, a més de ser també formador en màsters, en cursos. Per tant, tenim un excel·lent perfil per a poder també donar aquest tipus de cursos, no? És a dir, té la part professional, la part docent i també estem encantats que participi en aquest programa perquè també ha estat molt implicat en que aquest programa tingui els continguts de qualitat i la veritat és que estem molt agraïts. Així que vaig a donar-li pas a Mario Renau. Mario, molt bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. Moltes gràcies per estar ahí. I quan vulguis, vaig a parar i comencem. Voy a compartir. Sí, voy a dejar de compartir yo. ¿Podéis confirmar, por favor, que veis la pantalla? Sí, se ve, Mario. Perfecto. A ver, ahora. Muy bien. A ver, puedo quitar esto. Pues nada, muy buenas tardes y gracias por la introducción, Juan. Bueno, soy Mario Renau, trabajo como arquitecto en Alstom. Quizá muchos conoceréis Alstom pues, por los trenes, ¿no? Por los AVEs, por los tranvías, por los vehículos eléctricos y la verdad es que nosotros estamos haciendo ya desde muchos años uso intensivo de tecnologías Big Data, ¿no? Entonces, bueno, aparte de trabajar venir, digamos, de empresas, digamos, fuera de la formación, pues bueno, como decía Juan, también me encanta el tema de la formación, oye, y os agradezco pues que contéis conmigo con esta iniciativa. Bueno, yo os voy a hacer una introducción de lo que son las tecnologías Big Data y para ello, pues, el otro día la verdad es que viendo las noticias pues bueno, de las noticias del volcán, que ya nos hemos acostumbrado bastante a verlas en la tele, ¿no? Pues la verdad es que me pareció muy buen símil, ¿no? Al tipo de amenazas, ¿no? De retos que se están encontrando pues las empresas, las compañías en el día. Y la verdad es que hay muchísimas analogías. Evidentemente, pues no nos enfrentamos a riesgos pues como pueda ser un volcán, ¿no? Pero que la verdad que si os fijáis cómo trabajan los geólogos, ¿no? Los ingenieros del Instituto Geográfico Nacional, pues la verdad es que hay bastantes similitudes, ¿no? con la manera en la que están intentando trabajar las empresas hoy en día. Siguiendo un poquito con el símil, pues si os fijáis al final los ingenieros del Instituto Geográfico Nacional, los sismólogos, lo que hacen es instalar, entre otras cosas, pues estaciones sísmicas, ¿no? Que aparte de las estaciones sísmicas, pues cogen datos pues en tiempo real pues de previsiones meteorológicas, de direcciones del viento, de información prácticamente de cualquier sitio. Fijaros, cuentan también con información histórica de muchísimos años, ¿no? Pues para poder analizar las tendencias, ¿no? Cómo poder interpretar las diferentes, pues bueno, las diferentes señales que le va llegando de los diferentes sismógrafos, con lo cual, pues bueno, tienen la necesidad primero de coger esa información en tiempo real, de que están viniendo de las estaciones sísmicas, para también cruzarla con los datos históricos. Si os fijáis, pues bueno, la verdad es que, y esto también es un símil muy parecido, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy en día en la empresa, ¿no? No vale solamente con tener los sismógrafos, ¿no? Estas estaciones sísmicas, no vale solamente con coger los datos, sino que, bueno, pues que hay que analizarlos, hay que procesarlos, hay que almacenarlos y luego alguien tiene que interpretarlos, ¿no? Comentaba antes, Juan, hablaba de los datos como el nuevo petróleo. Pues también un poco voy a utilizar esa analogía, ¿no? Bueno, si miráis un poco los datos, las estadísticas de los países, de las cifras de los países que son los mayores, que poseen las mayores reservas de petróleo en el mundo, pues el primero de la lista es Venezuela, ¿no? Sin embargo, luego cogéis la lista de los países productores de petróleo, o sea, que venden el petróleo y que realmente pues sacan o tienen dinero a través de ese petróleo, y Venezuela no aparece ni siquiera en los 20 primeros. ¿Por qué? Porque realmente Venezuela, por ejemplo, tiene
tiene un petróleo pues, que está muy disperso, es un petróleo que es muy pesado, contiene mucha sal, contiene mucha agua, es difícil de transportar, con lo cual, bueno, pues no basta solamente, es decir, el tener muchas reservas de petróleo no es suficiente como para poder luego explotar y poder sacar un valor de eso, ¿no? Pues exactamente igual pasa con los datos, ¿eh? Tenemos la necesidad de, pues bueno, de tener esos datos, pero luego hay que procesarlos, hay que almacenarlos y hay que limpiarlos y hay que poderlos procesar para poder obtener un valor. Entonces, al final, bueno, pues toda esta información, tanto la información que es histórica, pues con los datos de los últimos 100 años, porque normalmente trabajan con datos históricos, pues con toda la antigüedad con la que pueden, ¿no? Cruzados con los datos que les van llegando a los geólogos en tiempo real, pues bueno, son capaces de interpretar esas diferentes señales, ¿no? De manera que dicen, bueno, esto puede ser un terremoto, o pueden identificar, pues bueno, que hay una secuencia de terremotos y bueno, pues hacer predicciones como la del volcán, ¿no? Cuando realmente estalló y empezó a salir, e incluso pueden hacer otro tipo de predicciones. Pero fijaros, predicciones para tomar acciones, ¿no? Pues en este caso, pues proteger a la población y ponerla a salvo y que no haya ninguna desgracia, como afortunadamente ha sido así, ¿vale? Con lo cual se necesita toda esa información para poder tomar decisiones. Y esto es un poco también lo que está pasando hoy en día con las compañías, ¿no? Que necesitan coger información pues de todas las fuentes posibles, ya no solamente de los datos que ellos tienen internamente, ¿no? Sino también de datos que hay externos, pues típicamente datos de redes sociales, cualquier tipo de dato que está en Internet, ¿no? Pues para poder extraer información que pueda ser útil para ellos, para su negocio, poder interpretar esas señales para ver en qué manera esas señales que pueden significar, ¿no? Y en qué medida les pueden afectar. Y esto además cada día, bueno, la necesidad ha sido cada día es más palpable, es más latente, ¿no? Porque, bueno, pues estamos viviendo unos tiempos difíciles en los que todo pasa muy rápidamente, prácticamente de la noche a la mañana están habiendo cambios y todo se mueve muy rápido, ¿no? Todas las compañías necesitan tomar información en base a los datos, a todos los datos posibles, ¿no? Con todos los datos posibles. Y esto, bueno, pues esto hace unos años, antes de la aparición de Big Data, pues no es algo que no se pudiera hacer, sí que se podía hacer. Sin embargo, digamos que eran una serie de tecnologías, ¿no? Que, bueno, pues que eran propietarias, que necesitaban licencias comerciales, licencias de pago y normalmente pues con un hardware caro, ¿no? Muy, muy caro, ¿eh? Hablamos pues de grandes inversiones que solamente se podían permitir las grandes compañías, ¿no? Y allá por el año 2010 aproximadamente es cuando apareció uno de los primeros frameworks o digamos herramientas software, ¿no? que permiten de alguna manera empezar a trabajar con grandes volúmenes de datos sin tener que utilizar infraestructuras caras ni software propietario con licencias carísimas también, ¿no? Por eso se habla también de este momento como el momento en el que se pudo democratizar los datos, ¿no? Que prácticamente con servidores económicos, que no tienes que hacer grandes inversiones, y con software que es software libre, que a priori si no lo necesitas, pues no tienes que pagar por él. Pues bueno, pues te puedes crear estas infraestructuras, ¿no? de datos pues para poderlos almacenar. Entonces Apache Hadoop es el primer framework, ¿no? El primer framework que salió, ¿no? Aportando soluciones alternativas para el tema de la analítica avanzada. Básicamente dando respuesta a dos problemas que hasta la fecha pues prácticamente eran imposibles o tremendamente caros, ¿no? Y era el cómo puedo almacenar información, grandes volúmenes de información. Como hablamos de grandes volúmenes de información, no puedo almacenarlos en una sola máquina, en un solo servidor, por grande que sea, sino que tengo que almacenar de una manera distribuida. Hablamos de lo que se conoce como clusters, que al final son pues, bueno, servidores que están interconectados, todos ejecutando el mismo software de Hadoop,
y básicamente lo que hacen es tener un sistema de almacenamiento distribuido. La información se va almacenando en todo este clúster, pero luego te va a permitir analizarla como, bueno, aunque esté distribuida, pues poder analizarla. Con lo cual Hadoop puso un poco lo que fue esta semillita, ¿no? Digamos, de patrón de diseño de diferentes componentes, de cómo se podía resolver este problema de almacenar, primero de ingestar grandes volúmenes de información, almacenar estos grandes volúmenes de información y luego poder hacer analíticas encima de estos datos. Inicialmente surgió como un framework que tenía básicamente estos dos componentes, pero luego también con el tiempo, pues la verdad es que se fue enriqueciendo con otros muchísimos componentes, ¿no? De manera que, bueno, pues que aunque inicialmente estaba más pensado para capturar información, digamos, almacenarla y luego procesarla a posteriori, utilizando lenguajes de programación, pues tipo, inicialmente era solamente con Java, ¿no? Luego pues fueron saliendo diferentes componentes que básicamente lo que te permitían y lo que te permiten, porque todavía están vigentes, es, por ejemplo, analizar la información, tanto información que te está entrando, datos históricos que tienes de los últimos 20 años, 100 años, lo que sea, con información que te está entrando en tiempo real, pero también un poco con componentes que permitían abrir, digamos, ese abanico de posibilidades a la hora de explotar la información, ¿no? Quiero decir que no necesariamente tienes que tener conocimientos de programación para poder explotar la información, ¿no? Entonces aparecen componentes, pues bueno, tipo Hive, que te permite almacenar esa información utilizando un lenguaje SQL, o diferentes entornos de programación que, pues utilizando lenguajes muchísimo más accesibles, pues tipo Python, R, que también se utiliza, o tipo, evidentemente, Java, o otros lenguajes de scripting mucho más sencillos, pues permiten almacenar, o sea, permiten explotar toda esta información. Entonces, Hadoop cuando se habla de Apache Hadoop no se habla solamente de esta parte de, aunque en el origen fue así, pues luego, bueno, no es solamente esta parte de almacenamiento y de análisis de la información, sino que se suele hablar de lo que es el ecosistema de Hadoop. El ecosistema de Hadoop al final son primero estos componentes más centrales, core, ¿no? Que te permiten almacenar y procesar, pero luego encima de ellos un montón de componentes, ¿no? Que básicamente lo que te permiten es explotar la información, explotar esa información, ¿no? Hacer uso de esa información pues bajo diferentes lenguajes de programación o utilizando SQL o diferentes estrategias. Y bueno, Apache Hadoop inicialmente, como os decía, estaba más pensado para todo lo que era la parte de más sobre todo procesamiento de grandes volúmenes de información, pero no en tiempo real, sino más en batch. Con el tiempo, pues bueno, Hadoop se fue quedando, no es que se fue quedando obsoleto, podéis pensar en Hadoop con todos estos componentes como en un barco de estos que trasladan containers, ¿no? Pues yo que sé, que traen containers de la China, ¿no? Que con el tiempo, pues bueno, el barco se va quedando un poquito obsoleto, van mejorando las tecnologías y tenemos que reemplazar ese motor, ¿no? El motor ese antiguo que consumía mucho y que era lento, pues bueno, se va mejorando la tecnología y puedes quitar ese motor. Sigues teniendo todas las capacidades que te da el barco, de poder transportar pues un montonazo de contenedores con muchísima seguridad, ¿vale? Que puede soportar mareas, que eso no se hunde, está hecho a prueba de bombas. Sin embargo, lo que hacemos es reemplazar ese motor, ¿no? Que se ha quedado un poquito antiguo. Ese motor que os comento es lo que se conoce como Apache Spark. Apache Spark es una tecnología que lo que viene a reemplazar es todo lo que es ese motor de computación, ¿no? Que bueno, pues con las tecnologías que hay hoy en día, pues Apache Spark, digamos, aprendió o heredó todo lo que se había hecho con Apache Hadoop. Sin embargo, hace uso de las nuevas tecnologías, de manera que es muchísimo más eficiente, hace las cosas de una manera muy, muy rápida. Es también un entorno de programación y de consultas que es muy, muy rápido, de manera distribuida, y que hoy en día, pues yo diría que es el estándar con el que trabajan todas las compañías que están haciendo explotación de datos, digamos, en esta nueva era, ¿no? O sea, no solamente exclusivamente con bases de datos, relacionales, con bases de datos SQL. Con lo cual, bueno, Apache Spark es
Permite analizar información tanto de fuentes de datos, digamos, más tradicionales, tipo SQL, como Postgres, Oracle, MySQL, la que sea. Sistemas, digamos, pues tipo Elasticsearch, que es también otro de los componentes, ¿no?, que vais a ver durante el bootcamp, que básicamente se suele utilizar, tiene muchos usos, pero quizá el uso principal es para almacenar información de logs, ¿no?, de logs que pueden llevar de servidores de aplicaciones o logs que pueden llevar de dispositivos. Se utiliza también mucho en IoT para analizar información de los dispositivos, típicamente eventos, ¿no?, para hacer esa información bueno, prácticamente en tiempo real y poder hacer queries históricas, o con otros sistemas, ¿no?, como MongoDB o como otros diferentes sistemas tipo cloud. Y además permite, se le conoce como la navaja suiza, ¿no?, o la navajita suiza de los científicos de datos y de los ingenieros de datos, porque la verdad es que está muy, muy bien, ¿no? Antiguamente, si os fijáis en Hadoop, aquí aparecen un montonazo bueno, no lo he explicado, pero bueno, cada una de estas cajitas son diferentes tecnologías con diferentes frameworks, con diferentes lenguajes de programación, con lo cual, bueno, pues tenías que aprenderte, pues depende de lo que tuvieras que hacer, pues 4 o 5 de estas, ¿no? Spark, una de las cosas que aporta, por eso se le conoce como la navaja suiza, ¿no?, de los científicos de datos o de los ingenieros de datos, es que básicamente es una herramienta que con esa herramienta puedes trabajar con un montón leyendo información con un montón de sistemas, ¿eh? Tanto en, digamos, sistemas para almacenar datos históricos, tipo pues almacenamientos en cloud como S3, pero también datos que te estén entrando en tiempo real, como Kafka. Además es un framework de programación. Por framework de programación me refiero a una serie de librerías con las que tú puedes desarrollar tu aplicación, pero bueno, te simplifica muchísimo la vida, que es un framework de procesamiento que además puedes trabajar para hacer procesamiento de datos estándar, limpieza de datos, todo esto que captura de los datos, limpieza de los datos, aplicar reglas de calidad, validación, etcétera. Sobre datos históricos, pero también sobre datos en tiempo real y además sobre hacer procesos de analítica avanzada, ¿no?, de Machine Learning. Con lo cual, pues bueno, si miráis la distribución de las horas, veréis que tiene 20 horas porque es una de las partes centrales, ¿no?, de lo que es el bootcamp, porque es una tecnología, la verdad es que se utiliza muchísimo y ya está muy demandada, muy, muy demandada. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos todo bueno, nosotros, es que prácticamente hoy todas las empresas que estamos en esto estamos utilizando de una o de otra manera, estamos utilizando Spark, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues será una de las piezas fundamentales. Luego, bueno, Spark además se integra muy bien con otro componente que también viene del mundo open source, que es Apache Kafka. Apache Kafka es una herramienta también tan completa como pudiera ser Spark. Apache Kafka sobre todo está pensado para capturar datos en tiempo real proveniente de diferentes sistemas. Por ejemplo, nosotros estamos recogiendo información, por ejemplo, que nos envían los trenes o cada uno de los sensores que pueda haber en un tren, en un tranvía, en un autobús, en un coche eléctrico, ¿no? El simple hecho de que se abra una puerta en un tren, no sé, cualquier tipo de evento, ¿no?, que se pase por cualquier tipo de cruce de vía, pues eso está generando información en tiempo real, ¿no? Entonces, esa información antiguamente no se podía procesar en tiempo real, sino que tenías que ir acumulándola y luego ir procesándola. Sin embargo, con la aparición de Apache Kafka se ha hecho, sobre todo en entornos tipo Internet of Things, ¿no?, pues se está utilizando mucho, primero, como capa de transporte de los datos. Esto es, yo tengo diferentes sensores en el campo o en los autobuses, en los trenes o pueden ser también cualquier tipo de cámara de seguridad en una ciudad, por ejemplo. Y lo que te permite es que esos sensores puedan enviar esa información a Apache Kafka. Kafka también tiene mucha similitud con, digamos, la estrategia que utilizaba Apache Hadoop, tanto en cuanto que os va a permitir
también almacenar esa información que está entrando en tiempo real, almacenarla en un clúster distribuido, pero además procesarla también procesarla en tiempo real. La verdad es que Kafka es una herramienta que también está muy utilizada, se utiliza muchísimo se utiliza mucho junto con Spark, ¿no? Para procesar datos en tiempo real, ¿vale? Y además que juntos pues permiten hacer la verdad es que cosas muy espectaculares, ¿no? Yo, por ejemplo, hay determinados sistemas que a lo mejor estamos capturando información de 8 o 10 millones de dispositivos en tiempo real y somos capaces de procesar esa información prácticamente en tiempo real. Cuando digo prácticamente en tiempo real, te digo desde que llega toda esa información de esos 8 o 10 millones de dispositivos hasta que se almacena, se procesa y eso genera a lo mejor una alerta en cualquier cuadro de mando, pues a lo mejor puede pasar 0,5, puede pasar un segundo, ¿no? O sea que son los dos juntos, son extremadamente rápidos. Entonces, pues bueno, y se utilizan también, aisladamente se utilizan mucho y juntos también se utilizan mucho. Entonces, bueno, Spark tiene además, os hablaba antes de esta navajita suiza, ¿no? Que nos permite tanto trabajar con datos almacenados en histórico como con datos en tiempo real, ¿no? Pues justamente Spark además tiene un módulo que se llama Spark Streaming, que lo que permite justamente es eso, ¿no? El poder procesar los datos en tiempo real. Y además, otra de las cosas que permiten ambos sistemas, ¿no? Y esto que también es súper importante porque también antes de la aparición de Apache, de Hadoop y antes de la aparición de todas estas tecnologías de Big Data, imaginaros un sistema que está en producción, ¿no? Que, bueno, pues la típica base de cualquier sistema de producción, pues de un banco, de Consum, de un Mercadona, de Telefónica, de donde sea, ¿no? Son sistemas que son críticos y que tienen que ser altamente tolerante a fallos, ¿no? Porque una parada en un sistema de producción, de la base de datos de producción, pues directamente lo que ocasiona es que se pare el negocio, ¿eh? Imaginaros Carrefour, que se le cae la base de datos y no se puede cobrar en las cajas, ¿no? El lío que se pudiera montar, ¿vale? Entonces, esto que con las tecnologías, digamos, que existían antes de la aparición de Big Data era posible, pero era posible también a un coste elevadísimo, invirtiendo en una infraestructura muy cara, y además haciendo también un proceso de ingeniería también y de diseño muy caros, pues tanto con estas tecnologías Big Data directamente ya están ya preparadas para trabajar, digamos, en entornos distribuidos, donde yo voy a tener un clúster. Hombre, no todas las empresas son Google y tienen clúster de 4.000 máquinas o de millones de máquinas, ¿no? Pero a lo mejor una empresa estándar puede tener un clúster de 10, 12 máquinas, 18 máquinas. Puedes trabajar en clústeres de este tamaño sin tener tampoco que preocuparte de qué pasa si una de esas máquinas falla, sino que todo este tipo de tecnologías pues ya están preparadas para tener alto soporte a la calidad de cualquiera de los nodos del sistema, para que no tenga impacto de negocio. Por eso son tecnologías que son distribuidas, pero que además replican la información para que no se pierda en caso de caída de cualquiera de los nodos del sistema. Fijaros que si la probabilidad de que se caiga un servidor es X, pues si tengo 1000 servidores, pues la probabilidad es 1000X. O sea que tengo muchísimas más probabilidades de que haya algún fallo en cualquiera de los ordenadores. Y tanto Apache Kafka como Spark, como Hadoop, como el resto de tecnologías que vais a ver en el bootcamp o que se van a dar en el bootcamp, pues son tecnologías que están preparadas para tener este soporte a cambios, ¿vale? Entonces, bueno, incluso y esto es especialmente importante en sistemas que estás procesando información en tiempo real, porque, bueno, al final si tú estás procesando información pues un fichero que te está enviando pues cualquier empresa o cualquier otro proceso, ¿no? Dentro de la compañía, pues igual cualquier fallo, bueno, pues te puede enviar otra vez el fichero y lo puedes volver a procesar.
O si te estás trayendo información de una base de datos y se te cae el sistema, pues bueno, no pasa nada. No pasa. No vas a perder datos porque lo único que haces cuando vuelvas a levantar tu sistema, lo que haces es vuelves a conectarte en la base de datos y vuelves a leer la información. Ahora, ¿qué pasa cuando estás recibiendo información de dispositivos en tiempo real? O estás recibiendo información en tiempo real. O estamos recibiendo, por ejemplo, información de redes sociales. Estamos que aunque parezca mentira, es súper útil y se utiliza muchísimo. Todo lo que es la información de las redes sociales. ¿Qué pasa si se envía un tweet y yo en ese momento mi sistema está caído? Yo ese tweet ya no lo puedo recuperar. No me voy a enterar que se envió un tweet. O si un coche me está enviando posiciones, pues cuando el sistema esté caído, pues yo no voy a tener ocasión de volver a recuperar esa información, ¿vale? Con lo cual estas tecnologías están muy preparadas también para esos escenarios, para que, bueno, en caso de caída de cualquiera de los nodos, pues que no se pierda en ningún momento la información. E incluso estamos llegando al punto incluso que la información se pueda garantizar de que solamente se procese una vez y no se procese varias veces, o que no se inserte duplicados y cosas de este tipo. O sea, la verdad es que está evolucionando muy, muy rápidamente, ¿vale? Con lo cual, bueno, pondremos bastante foco en todos estos componentes. Además están también están muy integradas con las tecnologías que vamos a estar viendo durante el bootcamp. A ver, vale. Ok, entonces esto, bueno, pues la verdad es que en el mundo de Big Data ha evolucionado muchísimo. O sea, inicialmente solamente las grandes compañías estaban trabajando con Big Data. Inicialmente me refiero, pues, sobre todo las empresas grandes, sobre todo bancos. Yo empecé con esto en empresas financieras, fundamentalmente en bancos. Pues por allí, por el año 2013, 2012, 2013, pues fueron los primeros que empezaron a trabajar con Big Data. Y bueno, pues inicialmente esto del Big Data parecía que solamente tenía que ver con las grandes empresas que manejan con grandes volúmenes de información. Sin embargo, hoy en día, pues bueno, debido también a la situación en la que estamos y esta situación de incertidumbre de la que cada vez se necesita muchísima más información, prácticamente todas las compañías, los que no se han metido pues, en Big Data, pues están pensando ya el introducirlas de alguna manera, en introducir estas tecnologías dentro de su stack tecnológico, ¿no? Dentro de sus data centers, o bien físicamente sus data centers, o en tecnologías cloud. Y esto, pues, ¿qué es lo que está provocando, ¿no? Esta noticia, la verdad es que es súper reciente. Esto es del 29 de noviembre, ¿no? Salía esta noticia, ¿no? Y que además, bueno, yo que estoy metido dentro del mercado, la verdad es que en los últimos 2 años es complicadísimo, y esto lo digo sinceramente, ¿no? Es complicadísimo encontrar perfiles con formación, con las habilidades, bueno, pues un poquito con las habilidades y con la experiencia práctica de haber tocado cosas, de saber hacer cosas con este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, la noticia un poco lo que venía a decir que prácticamente 340.000 puestos del sector tecnológico se quedaron vacíos en Europa el año pasado, y muchos de ellos son de aquí, de España, ¿vale? Porque realmente es verdad, y esto la verdad es que es algo con lo que nos enfrentamos muchísimo las empresas, es que no hay perfiles, no hay personas que estén formadas en estas tecnologías, ¿vale? Por eso también un poco surgió la idea de también por qué hacerlo también este formato de bootcamp, ¿no? No es un curso, formato bootcamp. Es justamente lo que se busca es
algo que sea muy parecido a lo que pudiera ser talleres tecnológicos, ¿no? En los que, bueno, pues que a través de que sea algo muy, muy práctico. Porque al fin y al cabo es lo que necesitamos las empresas. Al final las empresas lo que necesitamos son personas que, pues, que tengan esos conocimientos prácticos para ponerse a trabajar ya directamente con estas tecnologías. Con lo cual, pues bueno, un poco surgió de ahí la idea, pues, de llevar a cabo este bootcamp. Os ponía antes, Juan, las tecnologías, yo las he vuelto a poner aquí, pero bueno, imagino que de mayor o menor medida os sonarán, ¿vale? Pero porque son son de las tecnologías que más altamente están demandadas, ¿no? Del mercado, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo lo que es el bootcamp, ¿no? Con este formato que os he comentado, muy orientado pues a hacer casos prácticos. La verdad es que si os animáis, yo os animo, porque es que además nos lo vamos a pasar genial, ¿eh? Si os gusta la tecnología y os gusta hacer cosas con la tecnología, pues la verdad es que es muy chulo, ¿no? Se pueden hacer cosas muy, muy chulas con este tipo de tecnologías y la verdad es que se nos va a pasar a todos el tiempo volando, ¿no? Yo creo que a los que estamos como formadores, como los que os animéis, ¿no? A estar como alumnos. Entonces, bueno, yo voy a estar bueno, como os comentaba Juan, ¿no? Pues va a haber una introducción general, aspectos generales, hablará también de bases de datos, porque esto es súper necesario, las bases de datos siguen estando ahí, son necesarias, las bases de datos SQL, también las bases de datos no SQL, pues tipo MongoDB. Y luego, una vez tengáis esta base y tengáis esta base también de lenguaje de programación, la idea es que todo se haga con Python. Python pues bueno, es de las tecnologías que más se están utilizando hoy en día. Es un lenguaje que además es bastante fácil de aprender, es bastante asequible, y además la vais a poder utilizar prácticamente en todos los módulos dentro del bootcamp. ¿Vale? Entonces, digamos que una vez tengáis estas bases de conocimiento, pues ya nos meteremos manos a la obra con temas con temas de Big Data, ¿no? En este caso, pues empezaremos, ya estaréis, estas que tenéis aquí remarcadas son las que inicialmente voy a dar yo, con tecnologías Big Data, donde, pues bueno, hablaremos de Hadoop, crearemos un pequeño entorno de desarrollo para poder trabajar con Hadoop. Lo haremos todo juntos. La idea es que sea todo muy, muy práctico, que aprendáis a utilizar estas tecnologías desde cero, para que seáis autónomos y tenéis una oferta de trabajo, lo tenéis que hacer en vuestro trabajo, pues bueno, pues que sepáis esto cómo funciona, ¿no? Tanto con Apache Hadoop, que además lo utilizaremos para aprender las bases de lo que es almacenamiento distribuido y computación distribuida, y luego nos meteremos pues a saco con Spark. También la idea con Spark también es que lo veamos también todo con casos de uso, con un formato muy, muy práctico, donde veamos pues desde cómo hacer procesamiento de grandes volúmenes de información, procesamiento tipo en batch, con sistemas de almacenamiento pues tipo de Hadoop, o a lo mejor sistemas de almacenamiento pues tipo cloud, pero luego también con tecnologías de streaming, cómo podemos procesar datos en tiempo real con Spark. Con esto tendremos, bueno, también se verá todo lo que es la parte de Spark, digamos, como arquitectura, se verá la parte de streaming, se verá el módulo también de Spark SQL, que es un módulo también que es súper útil, pues para poder hacer explotación de los datos sobre Spark de manera distribuida y una velocidad, la verdad es que muy, muy rápida. Y luego, pues, veréis conmigo todo lo que tiene que ver con Apache Kafka. Apache Kafka, la idea es también que aprendáis a desplegar un clúster de Kafka, lo haremos un clúster sencillito con 3 máquinas, pero que aprendáis a desplegar un clúster de Kafka. Con Spark haremos lo mismo, desplegaremos un pequeño clúster de Spark.
trastearemos un poquito con Kafka, veremos cómo funciona Kafka, cómo almacena los datos, cómo se puede enviar información. Y luego lo que haremos será retomar el módulo de, una vez tengamos esta base de conocimiento de Apache Kafka, la idea es que juntemos las dos piezas, Spark y Kafka, para que veamos cómo podemos desde Spark procesar información, datos que me están llegando en tiempo real. De manera que, bueno, pues que podamos leer datos que están llegando por Kafka en tiempo real y podamos hacer analíticas en tiempo real. Y además, también la idea es que decirte, no son un listado de asignaturas aisladas, sino que la idea es lo que vamos a hacer es también que todo esté relacionado, ¿vale? Que luego veáis, pues bueno, también desde Spark, desde Kafka, cómo eso se puede integrar o cómo se utiliza, por ejemplo, Elasticsearch o cómo entraría en una arquitectura, pues como esto que os he pintado aquí, ¿no? ¿Qué sentido, qué tipo de aplicaciones podríamos hacer? Pues, por ejemplo, que al final, pues que tuvieran que almacenar esa información en MongoDB, ¿eh? O sea, que la idea es que tengáis esta visión, digamos, de más en profundidad de Spark como tecnología de Kafka y luego también cómo se integra con el resto de módulos, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues ya os ha comentado un poquito Juan, ¿no? Yo también haciendo un poco la analogía con el tema de los volcanes. Digamos que lo que vais a ver conmigo, yo soy ingeniero de datos, bueno, ingeniero y arquitecto de datos, entonces yo me dedico a poner a poner todos esos, a recoger esa información de esos sensores, a almacenarla, procesarla, limpiarla, ¿vale? Para que otros luego puedan extraer ese conocimiento, ¿eh? Pues bueno, pues que es la, digamos, la parte que tenéis ya también un poco al final, ¿no? De lo que es el bootcamp, ¿eh? O sea, una vez tenemos ya la información almacenada, que es un poco lo que aprenderéis conmigo, a cómo procesarla con Spark, luego veréis cómo podemos explotarla, ¿no? Con pues, herramientas muy utilizadas, pues tipo Power BI, e incluso que tengáis también los fundamentos, ¿no? De análisis de datos con herramientas y con frameworks de programación de Machine Learning. ¿Okay? Vale, y por mí es todo. No quiero comerme todo el tiempo por si tenéis alguna pregunta o alguna duda, alguna curiosidad. Yo encantado, encantado de comentarlo. Dejo de compartir y así nos podemos Gràcies, ver. Mario. Pues la idea és un poc això, volem deixar uns minutets també per això, en relació un poc al que ha estat comentant Mario, veure també això, si teniu un dubte, una pregunta, una curiositat sobre aquestes tecnologies, ¿vale? Concretament un poc el que ha comentat de Hadoop, Spark, Kafka o alguna cosa que us agradaria saber al respecte. No sé si teniu o us atrevís a preguntar, podeu gastar el xat, enxufar-se el micro, així també pot ser un poc més interactiu, perquè no fora la idea, com us he dit al principi, que fora un webinar, pues això, que fora àgil, que no fora molt llarg, i farem altres que cobriran també altres aspectes, no? La part de visualització de dades, pues, també veurem aspectes de pues, com crear una espècie de recomanador de música, de cançons, per Spotify, un poc també en aquest aspecte, no? Veurem altre tipus de continguts del bootcamp. No sé si algú s'atrevís a fer una pregunta, que estaria bé. No tingueu por ni vergonya. I així, a veure, si algú s'atrevís a dir alguna cosa. A veure, per així cerrant, ¿vale? Com d'important és en el sector de les... Bueno, he vist que en castellà com ho has dit, ¿vale? ¿Cómo de importante es en el sector de los datos el título de ingeniero en el momento de encontrar trabajo? ¿Vale? Pues si quieres te respondo yo. A mí me da igual. Fíjate lo que te digo. En este momento lo que necesitamos es personas que tengan las habilidades, el conocimiento de trabajar con este tipo de herramientas. No es algo que sea para nada limitante. No es nada que sea limitante. Porque básicamente pues necesitan personas que sepan. Que es más, hay muchísimas tareas que no necesitan tener esta formación, digamos, de ingeniero, o sea, que realmente que son tareas más operativas y que, bueno, que para nada son necesarias. O sea que más toda esta parte además de procesamiento de los datos, de hecho es algo que estuvimos mirando también muchísimo cuando definimos el temario, ¿no? O sea, un poco hacia quién estamos
o sea, el tipo de perfiles a los que estamos orientando esta formación, ¿vale? Pues a lo mejor no tendría muchísimo sentido entrar en ciertos modelos de machine learning que necesitara un nivel de matemáticas avanzadísimo, ¿no? Pues porque para eso evidentemente necesitas un matemático y no estamos creando este bootcamp justamente para ese tipo de perfiles, ¿vale? Entonces, estamos pensando en algo que sea muy, muy práctico y que, pues que personas con la formación como la vuestra perfectamente lo puedan tener, pero es que además que la puedan tener y que, o sea, que puedan aprender un montón y que sean, y además que os yo digo ya que van a ser perfiles muy, muy atractivos para las compañías, ¿eh? O sea, que vamos, que esto que nos pare en absoluto, ¿eh? Nos paren, nos corten en absoluto, porque además también otra de las cosas que nos encontramos en las compañías es que hay muchos perfiles que sí, que quizá tienen unos niveles de formación diferentes, con pues, tipo titulaciones como ingenierías y tal, pero que realmente lo que tienen son conocimientos teóricos y que, bueno, pues que realmente nosotros lo que necesitamos es personas que tengan esos conocimientos de aplicación práctica, ¿eh? Por eso el formato de bootcamp, ¿eh? O sea, el formato de bootcamp es que, pues os decía, que va a ser muy de desarrollar casos de uso, de hacer cosas. Evidentemente veremos teoría, porque hay que ver la teoría, porque si no, no se entienden las cosas, ¿eh? Sin esas bases de cómo funcionan las cosas por dentro, para que tengáis también criterio, ¿no? Y que sepáis lo que estáis haciendo, no que sea picar código por picar código y ya está, ¿eh? Entonces, vamos, esto que vamos, no es una restricción en absoluto, ¿eh? En absoluto. Sí, complementa un poc en el que comenta Mario i precisament això, és dir, vegeu un poc també, no ho hem ficat per no allargar-ho molt, però el tema de la quantitat de perfils que necessiten en cicles formatius. Val? És dir, realment per això que respecte a l'enginyeria, avui en dia els cicles formatius pues, complís uns perfils molt adequats. Complementant-ho en cursos especialistes que continuen aixint, com el de ciberseguretat que vos comentava, en aquest cas també el de Big Data, doncs completem la nostra formació. Per tant, el disposar d'un cicle formatiu com a base, perquè evidentment per aquest tipus de titulacions requereix unes bases, evidentment, de saber programar, conèixer un poc com funcionen les bases de dades, necessitem uns coneixements mínims. Vale? Per tant, evidentment, sí que requeriríem almenys un cicle formatiu, però tant com ser imprescindible el fet de tindre una enginyeria, ara mateixa l'ocupabilitat està en un moment molt dolç en el tema de cicles formatius, la formació professional. Vale? Per tant, tenint aquesta formació i com ha dit Mario, també interessa que la gent estigui format, que sàpiga, no? Que vagi a l'empresa i vale, anem a utilitzar aquest tipus d'ecosistemes de Hadoop Spark, si tens coneixements, segur que te quedes en l'empresa. No? Per tant, ja no és tan imprescindible tindre una enginyeria o alguna cosa. La formació professional està en aquesta formació pràctica, dinàmica i en poc de temps per a poder cobrir aquest aspecte. Vale, Ferran? A veure si n'hi ha alguna pregunta més. Vale. Hola. Hola. Sí. ¿Me escucha bien? Sí, más o menos. Bien. Una pregunta así para la gente que está, bueno, para la gente que está interesada en comenzar a ver esto del Big Data y tal, ¿qué les recomendarías? ¿Por dónde empezar a tirar facilillo? Y para poder mirar empresas que estén interesadas, algún consejo para poder llamarles la atención, algo como hacer trabajillos de Big Data tuyos aparte o algo así. Sí, a ver, yo lo que os recomiendo, a ver, introducción. Esta tecnología es que justamente, a ver, lo hemos orientado, pues, te puedes marear, o sea, justamente lo que hemos hecho también es seleccionar aquellas, puede ser muy mareante, ¿no? Todo el mundo de general open source, ¿no? En el que al final hay muchísimos componentes, todos los días van saliendo nuevos. Yo, de hecho, trabajo de esto, llevo mucho tiempo trabajando de esto y no hay día que no salga un nuevo componente o te lo comenta algún compañero que no lo conoces, ¿no? Entonces, nosotros justamente hemos hecho esa selección de componentes que os van a permitir pues, meteros en el mundo de Big Data. Y luego yo lo que sí que os recomendaría, ¿no? A los que, o sea, os animáis a hacer el bootcamp, que además yo creo que
prácticamente en un tiempo récord, porque 100 horas hablamos de 100 horas, quiero decirte, 100 horas muy, muy bien orientadas, muy, muy prácticas. 100 horas, o sea, que decirte, los mismos conocimientos, si os pusierais vosotros por vuestra cuenta, y eso lo digo también porque creo que es así, ¿no? Os iba a llevar muchísimo tiempo, ¿no? Y además muchísimo... Vais a perder mucho el tiempo porque empiezas a abrir un melón y te sale otro y empiezas a navegar en diferentes tecnologías y acabas un poco perdido, ¿no? Entonces, justamente nosotros lo que hemos hecho es integrar estas tecnologías para que el aprendizaje sea, pues eso, muy concentrado en 100 horas y que podáis aprender muy rápido. Y luego a la hora también de dar visibilidad, yo lo que os recomendaría es que todo, o sea, todo lo que vayamos haciendo durante el bootcamp, que lo incorporaréis a vuestro currículum como... Es que de hecho además va a ser así, quiero decirte, como si fueran proyectos reales en los que habéis trabajado. Quiero decirte, pues oye, si hemos hecho un motor de recomendaciones, pues que pongáis ahí realización de un proyecto de recomendación o un recomendador de sistemas basado en utilizando estas tecnologías. Eso es lo que se está buscando. O sea, gente con eso. En mi caso, pues que oye, que podáis poner en el currículum, oye, en el bootcamp, pues he hecho un proyecto de recopilación de datos de IoT y he procesado esos datos en tiempo real para luego poder hacer un dashboard donde visualizo, yo qué sé, movimiento de los trenes o visualizo alarmas de lo que sea, ¿vale? En tiempo real. Y que eso lo pongáis directamente en el currículum, porque ya os digo que hoy en día lo que se está buscando muchísimo es eso, es gente que sepa hacer cosas. Entonces yo creo que hoy en día también la mejor manera de darse a conocer es incluso pues a través de, pues eso, en el mismo currículum ya poner estos proyectos prácticos, incluso si trabajáis, oye, que los tengáis también en GitHub, que lo podáis compartir, que las empresas puedan entrar ahí y lo puedan ver, ¿eh? O sea, que vosotros también vayáis trabajando en vuestro propio portfolio, ¿no? De cositas que vais haciendo y que luego podáis enseñar, ¿eh? Sí, sí. I en aquest tipus de bootcamps és més àgil perquè anem a veure casos d'estudi, casos reals, no? És a dir, realment apliquem una cosa, doncs, clar, a voltes tenim una formació un poc més teòrica i el fet de tindre aquesta formació, tinguin casos reals, doncs, també ajuda a ja el que està dient Mario, de poder ja incloure-ho directament ja el nostre currículum i ja és un cas d'estudi real, no? I aplicat al sector empresarial. ¿Vale? Però el primer és això, tindre un poc les bases, no? de programació, de base de dades, tindre un poc, sí que requerim aquest requisit que estàvem comentant abans per a tindre un poc idea per a poder manejar-se. No? És dir, conèixer la programació i conèixer les bases de dades és un poc l'inici per a poder després ja anar treballant aquest tipus d'ecosistemes. Vale. A veure si n'hi ha alguna pregunta més. Vale, animeu-se, i ja aprofiteu, ¿vale? I al fer aquests cursos, pues, bueno, jo us ho dia a alguns alumnes meus, no? El fet de també pues, això, estar en contacte en el món laboral, mai se sap, no? Mario, igual, donem una sorpresa del futur, no? Ja anirem veient i alguns pues, poden acabar en tipus de col·laboracions o beques, mai se sap, no? Això encara està per... Ahí estamos. Això està per desvelar. Algo habrá. Això n'hi ha que esperar. Vale, una pregunta més, a veure... buenas tardes. En el transcurso de ir formándote y aprendiendo, ¿el conocimiento de matemáticas y o física puede ser importante para tus futuros trabajos? Yo creo que todo conocimiento es bueno, quiero decirte, el conocimiento siempre suma. Sí, evidentemente, cuando se habla de modelos de analítica, modelos de machine learning, tienen una base matemática muy fuerte. Muy fuerte, no, todo es base matemática, ¿eh? Entonces, quizá, digamos, con este enfoque que le estamos dando más de aplicación real, sí que, bueno, pues los profesores que estén dando esta parte más de machine learning, sí que harán al final lo que vais a hacer es un repaso de aquella matemática que vais a necesitar para poder aplicar a los modelos, para poder entender cómo funciona un modelo, ¿no? Que no es magia negra, sino que hay detrás una explicación matemática. Ahora, si queréis profundizar, pues evidentemente todo el conocimiento matemático que tengáis os va a servir justamente para profundizar, ¿no? en este tipo de modelos. O sea que sin lugar a dudas. Vale, si voleu fer una última pregunta, i així, com us dic, volem fer un format àgil per a que... Vale? Algú més s'atrevís a preguntar una coseta més? Vale?
tema de les matemàtiques també depèn del perfil, no? També està clar que dins dels perfils del Big Data n'hi haurà certs perfils que a mi m'interessa més conèixer i tindre més coneixements matemàtics que altres perfils, no? Entonces depèn també el perfil que podem tindre més necessitat o menys. Bueno, yo sobre el curso, ¿no? Porque realmente me interesa lo del Big Data. No sé si podrías volver a ponerlo porque realmente no me he fijado muy bien acerca de la fecha y para contactar, ¿no? Para realizar el curso. Sí, bueno, de totes formes, vale, José, te passaré la informació, vale? Però a veure si ho tenim així, si vols t'ho fiquem un segonet, però us han dit que us passarem la informació en detall de tot el programa, vale, per així, per a no allargar un poc això, a veure, un segonet. A veure. Este era el programa, ¿vale? I us ho podem enviar per a tota la gent que t'interessa. Anem a fer, com us dia, al principi, diversos webinars més i així anirem enfocant també a 3 continguts del curs. No sé si se veu bé. Així tenies un poc el que eren els principals mòduls, treballant el tema de la introducció, un poc el tema de les bases de dades, tant SQL com no SQL, després un poc les bases de la programació, aquesta programació més orientada al Big Data, en Python, com hem dit, com a llenguatge més versàtil. La part que ha estat comentant avui Mario, per el tema de Hadoop, Spark i Kafka, en aquesta part d'ecosistemes, i la part d'això, hem comptat també motors de búsqueda, d'Elasticsearch, el tema del data science, hi veurem també com netejar també les dades i com fer un sistema de recomanacions utilitzant Spotify, i això, el Power BI, per a veure també com mostrar les dades, i un poquet de fora més de machine learning. Aquesta serà una part també de 10 hores, però també per conèixer un poc el funcionament. També xarxes neuronals, però intentarem que sigui pràctic, però que tingueu un poc aquest coneixement, els aprenentatges supervisats, etc. Això farem, d'esta altra part, farem un altre webinar pròximament, ja us anirem dient dates, i així també anem desglossant un poc detalls d'aquest programa. Així ho fem en webinars més curtes i més senzillets. De totes formes, José Luis, si tens... si està desglossat en... No soy José Luis, soy José Ramón. Vale, pues perdón, José Luis ahí. Vale, así te... Vale. Me imagino que antes también me habías dicho José Luis. Sí, no, me suena la voz, pero no al ver José Luis ahí. Vale, i ja està. Així que ja us anirem dient detalls, de tots els mòduls. No sé si preguntan algo más, también se comenta algo de, a ver, Ferran Badía, en dispositivos hablabas de democratización de datos, Ya apareció el principio del concepto de blockchain. ¿Habrá algo de blockchain como modelo de gestión de datos o será exclusivamente de análisis de datos? Bueno, realment, a veure, el blockchain només ha aparegut un poc a nivell d'exemple, no? De la revolució 4.0 ha aparegut un poc aquest concepte com a això. No n'hi ha un contingut específic de blockchains, però que realment això ha aparegut un poc com a exemple i tal vegada en la part introductòria podem comentar alguna cosa, però no és un dels continguts principals del curs. És un format molt reduït de 100 hores i... No cabe todo. Eso iba a decir. Además, el tema del blockchain relacionado con Big Data aún están... Son mundos todavía separados, Sí que se está viendo la necesidad, sobre todo cuando se están hablando de crear espacios de datos donde diferentes compañías puedan intercambiar datos entre ellos y tal, que bueno, que por ahí podría ser un poco podría venir también un poco la aplicación de blockchain, pero todavía está en una fase muy, muy, muy inicial, no está maduro todavía eso. O sea que además que, como decía Juan, serían otras 100 horas, blockchain es meterse en otro campo muy diferente. Sí, el nucli fonamental serà les 25 hores que abarcarà la part de Mario. Realment, en aquest webinar hem cobert una part molt important del nucli del que serà aquest bootcamp. Però l'altre, clar, hi ha altres coses que hem tingut que descartar perquè si no anem en forma de 600 hores o cobrir altres aspectes que ja era un poc massa dispersió per a aquesta forma de curs. Doncs molt bé, jo crec que si no hi ha cap dubte més, ja us dic, pròximament us desvelarem uns detalls, com estàvem parlant, unes sorpreses que tindrem per ahir i també tindrem altres webinars per anar desglossant un poc aquests continguts i són xicotetes també píldores formatives que ens vindrà bé per anar
situant-nos en un camp molt extens, és a dir, que és impossible ser expert de totes les àrees que se cobreixen, i així que, per tant, us deixarem el vídeo penjat també en el canal de YouTube de Xúquer, i qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres i podeu buscar també la web de Xúquer i estarem encantats de donar-vos més detalls del programa i això, i us esperem també que pugueu participar en aquest tipus de cursos i així que donar les gràcies a Mario per la seva implicació, que també està el tema personal, a part de tot el bagatge professional que hem comentat, l'aspecte també personal de Mario, aquesta implicació i aquestes ganes d'ensenyar a l'alumnat, la veritat és que és el que volem, ¿no? Os animo a todos porque es un mundo apasionante y nos lo vamos a pasar genial y bueno, veréis cómo tendremos que apagar las luces para que os vayáis a casa porque cuando te pones con estas cosas, la verdad es que es apasionante, está súper chulo. Y si pueden fer gracias a vosotros. Si volen fer un 2x1, també tenen el de ciberseguretat, així que recomanem els dos cursos d'especialització i res, gràcies a professorat, personal de Florida, de Xúquer i tots els alumnes també que s'han connectat, també, això, que us vaig sonant aquest tipus de tecnologies que és el futur. Vinga, molt bona vesprada a tots i a totes i ens veiem en el pròxim webinar. Molt bé, gràcies, bona vesprada. Gràcies, adeu. 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 Bueno, Mario. Bien. Ya lo tenemos, ¿no? Sí, muy bien. Pues nada, pues muchas gracias. Yo creo que queda muy bien, ¿no? Porque ya también ya no... Alargarlo más ya no... No, era antinatural, no. Y eso, haremos alguno más y ya te llamo y vamos hablando, ¿vale? Para así a ver si queda algo más por perfilar y así ya. Correcto. Ya sí. vamos Y calendario, sí que me interesará calendario, sí. ¿no? Cuando vayamos avanzando para ir yo un poco bloqueando los días que... Correcto. Oye, pues mira, tu módulo va a estar durante este mes, pues más o menos por organizar, ¿no? Sí, eso también me interesa. Entonces lo vamos comentando y nada, ya así que gracias por todo. Yo creo que ha quedado bien. Sí, yo creo que sí. Y ya te llamo y hablamos. Genial. Muchas gracias por todo, Mario. Venga, un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego.